La paradoja del experto. ¿Por qué los fundadores más competentes a veces construyen negocios más frágiles? Si tuvieras que apostar por el éxito de un nuevo negocio, ¿elegirías al fundador con 20 años de experiencia en esa industria o al emprendedor que nunca ha trabajado en ese sector? La respuesta parece obvia. El experto. Siempre el experto. Conoce el mercado, los clientes, los proveedores, las regulaciones, los ciclos de la industria. Debería tener una ventaja estructural sobre cualquier principiante. Los datos de 6.000 nuevos negocios seguidos durante 10 años dicen algo diferente. Y la razón por la que el experto falla más frecuentemente es exactamente la misma razón por la que cree que no puede fallar. Bienvenido a Mente Estratégica, el canal donde analizamos los mecanismos psicológicos que determinan las decisiones más importantes de tu negocio y tu vida. Hoy vamos a analizar la paradoja del experto documentada por el investigador Matthew Hayward de la Universidad de Colorado en 2006. El hallazgo que nadie esperaba. El mecanismo exacto que lo produce. Los casos documentados de fundadores que fallaron en industrias que conocían perfectamente. Y la revelación sobre cuál es el perfil de fundador que produce los mejores resultados según los datos, que no es ni el experto ni el principiante sino algo más específico. Quédate hasta el final porque la revelación sobre los fundadores que tenían un periodo de 5 o más años fuera de la industria antes de volver a fundar en ella es el dato que más cambia la comprensión de qué tipo de conocimiento es ventaja y qué tipo se convierte en trampa. Para entender la paradoja necesitas entender el mecanismo que Hayward llamó la trampa del conocimiento. El hallazgo que nadie esperaba y lo que lo explica. El estudio de Hayward analizó 6.000 nuevos negocios fundados en una muestra representativa de industrias durante 10 años. Los fundadores fueron clasificados por su nivel de experiencia previa en la misma industria donde iniciaban el nuevo negocio. El hallazgo fue contraintuitivo. Los fundadores con mayor experiencia previa en la industria tenían un 23% más de probabilidad de fracasar que los fundadores sin experiencia en esa industria. 23% más de probabilidad de fracasar. No menos. Más. El mecanismo que Hayward identificó como responsable de ese hallazgo no es la arrogancia ni la soberbia. Es algo más sutil y más difícil de detectar, la confianza calibrada que la experiencia produce. Cuando llevas 20 años en una industria, sabes cómo funcionan las cosas. Y esa certeza es genuina porque fue construida con evidencia real durante años de operación en ese mercado. El problema no es que esa certeza sea falsa. El problema es que en mercados que están cambiando estructuralmente, la certeza del experto puede estar basada en cómo el mercado funcionaba, no en cómo está funcionando ahora. La trampa del conocimiento y por qué es invisible desde adentro. Los expertos toman decisiones más rápidas. No porque sean descuidados sino porque sienten que ya conocen las variables relevantes. El experto en una industria no necesita investigar qué quieren los clientes porque lleva años conociendo a esos clientes. No necesita analizar la competencia en profundidad porque conoce a los actores relevantes de memoria. Esa velocidad es una ventaja real en mercados estables. Cuando las reglas del juego no cambian, el conocimiento acumulado del experto produce decisiones más rápidas y más precisas que las del principiante que todavía está mapeando el territorio. Pero en mercados que están cambiando estructuralmente, esa misma velocidad se convierte en el mecanismo del fracaso. El experto toma decisiones rápidas basadas en supuestos que ya no son válidos. Y no detecta que los supuestos dejaron de ser válidos porque la certeza que los produce es tan profunda que funciona por debajo del nivel de revisión consciente. El principiante, que sabe que no sabe, investiga. Hace preguntas que el experto ya no hace porque cree que ya tiene las respuestas. Y a veces esas preguntas revelan cambios que el experto no había detectado porque sus certezas se lo impedían. Esto no significa que la ignorancia sea una ventaja. El principiante tiene desventajas reales. No conoce los mecanismos de la industria, las relaciones con proveedores, los ciclos regulatorios, las dinámicas de los clientes institucionales. Lo que el principiante tiene es la ausencia de certezas obsoletas en mercados cambiantes. Esa ausencia específica puede ser más valiosa que el conocimiento acumulado que esas certezas reemplazaron. Casos documentados y el patrón que emerge. El patrón más documentado de la trampa del conocimiento en emprendimiento aparece en las industrias que atraviesan transiciones tecnológicas. Los ejecutivos más experimentados de la industria discográfica en los años 90 y 2000 tenían la certeza más profunda de cómo funcionaba el negocio de la música. Distribución física, relaciones con las cadenas de retail, contratos de licencia con grandes sellos. Ese conocimiento era profundo y real.
Y esa profundidad fue exactamente lo que les impidió ver que Napster, y luego iTunes no eran amenazas al negocio que conocían. Eran la redefinición del negocio en sí. Los fundadores de streaming que destruyeron la industria discográfica tradicional, no eran expertos en música. Eran expertos en tecnología y distribución digital que veían la industria de la música sin las certezas que los veteranos no podían abandonar. Ese patrón se repite en industria tras industria: fotografía, taxi, hoteles, medios de comunicación. En cada caso, los que destruyeron el modelo establecido no eran los expertos en ese modelo, sino los observadores con suficiente conocimiento para entender el problema pero sin suficientes certezas previas para asumir que la solución tenía que parecerse a lo que ya existía. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la perspectiva sobre qué tipo de conocimiento es ventaja. Hayward identificó en su análisis un tercer perfil de fundador que producía los mejores resultados de todos: los fundadores que habían trabajado en la industria, que tenían el conocimiento estructural real sobre cómo funcionaba el mercado, pero que habían tenido un periodo de 5 o más años fuera de esa industria antes de fundar su nueva empresa. Ese periodo de ausencia no borraba el conocimiento estructural, pero sí dejaba que las certezas específicas sobre cómo funcionan las cosas erosionaran lo suficiente para que esos fundadores pudieran hacer las preguntas que los expertos activos no hacen. Habían perdido las certezas obsoletas. Mantenían el conocimiento estructural útil. Y esa combinación específica producía mejores resultados que tanto el experto de 20 años de inmersión continua como el principiante sin experiencia previa. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el conocimiento más peligroso no es el que falta. Es el que ya tienes pero que podría estar desactualizado sin que hayas notado cuando dejó de ser válido. El experto más peligroso no es el que no sabe. Es el que sabe también cómo funcionaban las cosas que no puede ver cómo están cambiando. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En la industria o mercado donde operas, ¿cuáles son las certezas que tienes sobre cómo funciona ese mercado, y cuándo fue la última vez que cuestionaste activamente cada una de ellas en lugar de asumirlas como puntos de partida? Y si quieres continuar explorando los principios psicológicos que determinan las decisiones del emprendedor, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo análisis. Porque la paradoja del experto no es una invitación a ignorar la experiencia. Es una invitación a usarla de forma diferente. No como un conjunto de certezas sobre cómo funcionan las cosas, sino como un mapa de cómo funcionaban, que necesitas comparar constantemente con cómo están funcionando ahora.